Buenos días, jóvenes. Dentro del tema Ley de los Gases Ideales, vamos a hacer un ejemplo donde sea aplicable la Ley General de los Gases. En este caso tendremos este problema marcado como el número 31 de los ejercicios que les envié por la plataforma. El problema dice que hay 3.8 metros cúbicos de un gas a condiciones de presión y temperatura estándar. ¿Qué significa esto? Una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados centígrados. Esto es lo que significa presión y temperatura estándar. Luego, este gas es sometido de tal manera que su temperatura aumenta a 38 grados centígrados y la presión aumenta a una atmósfera. Es decir, el gas está contenido de alguna manera en un recipiente que puede cambiar su volumen y este gas tiene una temperatura inicial de 0 grados centígrados, está sometido a una presión inicial de una atmósfera y tiene un volumen inicial de 3.8 metros cúbicos. Si ahora las condiciones cambian de tal manera que estas variables de estado puedan manipularse, mi pregunta es: ¿a qué volumen alcanzará entonces a ocupar esta muestra de gas? La Ley General de los Gases dice que el producto de la presión absoluta por el volumen es igual a N, el número de moles, por la constante universal de los gases R por la temperatura absoluta del gas. Como sabemos, N, el número de moles, no va a cambiar porque el gas está contenido en un recipiente y R es una constante. Por lo tanto, la expresión presión por volumen sobre temperatura es igual al producto del número de moles por R, es decir, es constante. Cuando un gas está contenido y se manipula una de sus variables de estado, es decir, la presión, el volumen o la temperatura, pueden cambiar cada una de estas variables, por lo tanto el estado del gas ha cambiado. Entonces una expresión muy útil para nosotros va a ser que si yo tengo la presión inicial, el volumen inicial sobre la temperatura inicial, va a ser igual al producto de la presión final por el volumen final sobre la temperatura final. Aquí los subíndices 0 indican las condiciones iniciales y los subíndices 1 las condiciones finales. Como nuestro problema no está preguntando por el volumen final, debemos despejar entonces aquí de este caso el volumen final. El volumen V sub 1 lo tenemos del lado derecho, del lado izquierdo tenemos la presión inicial, el volumen inicial sobre la temperatura inicial. Como queremos despejar el volumen final, vemos que la temperatura final está dividiendo, entonces al despejar decimos matemáticamente que pasa a multiplicar. Y que esta presión que está multiplicando el volumen decimos que pasa a dividir. En realidad es un lenguaje matemático que significa otras operaciones un poco más extensas, pero conociendo la forma en que hemos trabajado podemos decir entonces que pasa a dividir o a multiplicar. Entonces ahora basta con reemplazar. ¿Qué reemplazamos? Pues estos datos que conocemos. Entonces, el volumen final, V sub 1, va a ser igual a P sub 0, presión inicial, una atmósfera. No hay necesidad de convertirla porque la presión 2 también está en atmósfera. Por volumen inicial, 3.8 metros cúbicos. Sobre temperatura inicial. Esta temperatura inicial está en 0 grados centígrados. La ley general de los gases se expresa en términos de la temperatura absoluta y sabemos que para poder encontrar la temperatura Kelvin en términos de la temperatura Celsius se le suma 273.15 grados centígrados. Pero nosotros acá vamos a obviar los decimales y vamos a sumarlos con 273 más 0, 273 Kelvin. Entonces acá abajo colocaremos 273 Kelvin. Ahora, la temperatura final, que es 38 grados centígrados, al convertirla a Kelvin debemos sumarle 273. Esto nos da un valor de
311 Kelvin. Por lo tanto, aquí multiplicamos por 311 Kelvin sobre la presión final, que son 3.2 atmósferas. Aquí se nos cancelan una cantidad de unidades, atmósferas con atmósfera, Kelvin con Kelvin, de tal manera que la respuesta nos va a quedar en metros cúbicos. Entonces aquí basta con multiplicar 3.8 por 311 y eso lo dividimos entre el resultado de multiplicar 273 por 3.2. Esto nos da un volumen aproximado de 1.35 metros cúbicos. Ahí termina este problema.